sin límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos. Muy buenos días, ¿qué tal? Qué bonito podernos encontrar, como lo es usual, todos los martes a las 11 de la mañana en nuestro programa en vivo, pero recuerda que Sin Límites está pensado para hablar de salud mental, de salud emocional y fundamentalmente de desarrollo personal. Eso es lo que buscamos, no es un abordaje clínico y este tipo de cosas, sino crear temas que nos permitan invitarte a que vayas más allá de tu historia, de tus limitaciones, de tus miedos y de tus creencias. Así que si te has perdido algún programa, hay varias opciones. Uno, puedes entrar a YouTube, FIDECR, ahí está, en Facebook, FIDECR, en la sección de videos, y también puedes buscar Sin Límites Programa, que es un grupo abierto donde colocamos semana a semana el programa de la semana y todas las cápsulas por separado para que lo tengas por ahí. Yo no sé si vos te ha pasado como que uno empieza a escuchar expresiones como esta. A mí mira cómo sí, ni terminada la frase. A ver, ¿qué es lo que pasa? No, es que yo quería hacer algo. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque no pude. ¿Y qué pasó? De que me matriculé, pero me quedaba muy lejos. En eso pasó lo del puente de Ledesma, entonces ya no fui, ¿verdad? Se me complicó la historia. Es que mi madre, es que mi padre, es que mi ex es... A ver, ¿cuántas veces vas a seguir explicando tus no a partir de las circunstancias de los demás? Y hoy tal vez el programa tendrá un fondo fuerte. Sos responsable de lo que hagas en esa circunstancia. Tal vez no sos el creador o creadora de esa circunstancia. Nuestro tema hoy es: no somos el resultado de nuestras circunstancias y sanar es tu responsabilidad. Un comentario súper frecuente es: ¿y cómo hago para salir adelante si la mujer que me dio la vida no me apoya? ¿Cómo salir adelante si aquel padre que debió haber estado presente fue ausente? Y sí, y bueno, y eso es lo que nos tocó. Y no soy insensible ante este tema, pero es que es lo que nos corresponde en la vida. A veces uno ve gente que podría pensar privilegiada, y no quiero comparar dolores y circunstancias, pero hay quienes lo tienen todo excepto una mentalidad triunfadora, y hay quienes no tienen nada y tienen una voluntad profundamente firme, y al final eso es lo que va a sumar la firmeza. Pero antes vamos a irnos a nuestra sección Confía en Vos con la doctora Giovanna Calvo. No supongas, aprende a preguntar si tenés dudas. Esa es una clave para la vida. Hola, mi nombre es Giovanna Calvo y en la cápsula de hoy quiero que hablemos sobre no suponer, sino más bien preguntar. Uno de los principales errores del ser humano es creer que la otra persona debería de saber todo sobre mí, sobre mis gustos, sobre lo que quiero o sobre lo que necesito. Y más bien hoy queremos invitarte a que esto cambie y a que más bien vos puedas comunicar esto que necesitas o querés, porque la otra persona no es adivina y no va a poder adivinar lo que vos realmente estás necesitando. Así que esta es la invitación de hoy: no asumas y más bien comunica para que la relación sea más sana y más fluida. Así que si sos el resultado de tus decisiones, tenemos toda la vida por delante, pero hay que aprender a quitar el ruido. Hoy está con nosotros la doctora Melissa Madrigal. ¿Cómo estás, Meli? Hola, Rafa, buenos días. Un placer más estar acá con ustedes. Un tema muy vacilón, yo creo que sí, es una lección realmente sanar, y además de eso, súper emocionada de estar otra vez con las chiquillas. Carla Sánchez, ¿cómo estás? Muy contenta de estar este martes con este tema, porque eso nos va a llevar a hacer un inventario de qué cosas tengo que reparar yo y no estar esperando que sean otros los que me faciliten ese cambio. Y Paulette Villafranca. Encantada con un tema que nos haga pensar, reflexionar y sobre todo tomar acción y dejar de echarle la culpa a los demás y más bien entender cuáles son mis necesidades. Sí, por supuesto que no siempre la vamos a tener fácil, ¿verdad? Hay muchas circunstancias que son reales. Cuando somos una familia numerosa, con carencia de recursos, cuando sos hijo o hija de una madre soltera, ¿verdad? Y tiene que trabajar y de pronto te cuida una abuelita, un abuelito, cuando tal vez las oportunidades para tener un segundo idioma no han llegado, cuando de una u otra forma
tus dones no encuentran el ambiente correcto para ser estimulados. Pero yo quiero poner un ejemplo que puede sonar un poco cómico y no sé si Meli, Carla o Poli van a estar de acuerdo, pero en la versión más reciente de Matilda, la película, están los papás que son unos papás bastante inadecuados al punto que prácticamente terminan regalando a la chiquita, le hacen un montón de bullying, la chiquita tiene un montón de dones, pero los papás realmente la tratan mal, la meten en una escuela terrible y está la directora Tronchatoro, ¿verdad? Que es un ser humano horrible, y de hecho ella, Matilda, frente a esto lo único que hace es aferrarse a sus dones para defenderse, pero está la voz de la maestra y que es una mujer amorosa, cercana, cálida, que por encima de las dificultades decide darle apoyo a Matilda. Pero el tema no es que la maestra la apoyó, es que Matilda decide a qué voz le va a prestar atención. No se centra en el abandono de sus padres ni en la agresión de la maestra, sino que también se da cuenta que en el mundo hay amor y elijo quedarme en una posición que me genera abrigo. Y yo creo que ahí está el secreto. Puede sonar muy simple, pero me parece que esa peli tiene un fondo emocional, un guión psicológico muy interesante. Creo que al final es eso, a qué le voy a prestar yo mi atención, a qué le voy a dar mi energía, de quién si voy a escuchar un consejo o una crítica y de quién no, porque muchas veces le damos importancia a cualquier consejo, a cualquier crítica y a partir de ahí empezamos a crear tal vez nuestra identidad porque a mí me dijeron que yo era así siempre. Creo que lo bonito es saber de que la gente puede tener su propia idea de nosotros, pero que es responsabilidad de nosotros también crear nuestra propia identidad y decir que sí y que no. A propósito, antes de que se nos vaya en la conversación, hoy es el día del camarógrafo, entonces para no dejar ningún nombre por fuera, a todo el equipo que está detrás de cámaras, muchísimas gracias, porque ustedes no los ven, pero son los que logran los ángulos, la iluminación, hacen un montón de cosas. Hay un set detrás de este que es la parte de controles. Bueno, ahí tenemos a Jonah en cámaras, ¿verdad? Por al otro lado está nuestro querido Jen, ¿verdad? Y bueno, en algún punto, gracias a ustedes que son los que hacen posible que tengamos la imagen, el audio, la iluminación y que al final nuestro contenido sin ellos no traspasaría más allá de la frontera de la imaginación. A todos los técnicos de la comunicación, felicidades en su día. Carlita. Qué hermoso, sí, felicidades y gracias por todo lo que hacen por nosotros acá. Yo creo que cuando Poli estaba hablando, ¿verdad? Que vamos creando identidades, tiene mucho que ver con todo lo que te dijeron y con todo lo que pensaste y creíste acerca de. Lo cierto es que cuando uno llega en algún punto de quiebra en la vida y dice, esta historia o esta situación familiar o esto que estoy viviendo ya no me gusta, ya no lo quiero, me siento mal, todos los días me levanto pensando en esto y me acuesto con toda la frustración de que no he podido solucionarlo porque a lo mejor estoy esperando que sea el otro, ¿verdad? Que sea la otra, que sea mi mamá, mi hermana, mi tío, mi novio, mi esposo, mis hijos, los que lleguen a cambiar para favorecer mi situación y ahí es donde la frustración se apodera de uno porque no va a poder ser posible que pueda salir adelante esperando que el cambio venga de afuera. Sí, yo creo que si buscamos desde la carencia siempre vamos a estar con ese faltante de nunca es suficiente, nunca vamos a llegar acá, pero realmente digamos es una lección cambiar lo que tenemos y yo creo que su pasado no define su presente ni quién va a llegar a ser usted en el futuro, su pasado es donde usted viene. En esta línea que estamos trazando, a mí me encantaría que pudiéramos dejarte algo en el programa de hoy y es cómo hacer ese cambio, porque siempre hablamos de hay que elegir tu voz, vos sos el creador de tu historia, sí. Todo este montón de cosas, pero pasémoslo a lo concreto, ¿cómo y de qué manera? Bueno, es que eso me recuerda a Odín Dupeirón, ¿verdad? Que él habla de que no hay que tener ese pensamiento positivo únicamente, sino que ser más realista y ahí es donde yo les invito a que seamos muy, muy, muy sinceros y honestos con nosotras y nuestra historia o con nosotros y nuestra historia y ese es el primer paso, aceptación. Yo voy a aceptar que este es mi entorno familiar, yo voy a aceptar que esta es mi historia, yo voy a aceptar que esto me está pasando. Cuando yo acepto ya soy consciente y al momento que soy consciente puedo empezar a cambiar.
Sí, empiezo a generar un cambio, pero esta vez de una manera intencional, no lo que me dijeron o como me programaron, sino lo que yo decido. Y creo que es de las cosas más ricas, Meli, poder llegar y decir, yo decido que voy a creer y voy a hacer esto a partir de este momento, ¿no? Y quiero poner un ejemplo muy simple. Mi papá es un hombre con muchas particularidades, yo diría que hasta excéntrico. No es un hombre que exprese afecto, pero todos los días, entre las 6 y las 6:30 de la mañana, hay un meme. ¿Verdad? Siempre hay un meme, ¿verdad? O un reporte del clima, o él pasa pendiente de, ya está pensionado, entonces pasa pendiente de dónde tembló. Yo creo que pasa pegado a la página ahí del Opsicori, ¿verdad? Esa es su forma de estar presente. Esa es su forma de decir, te pienso, te quiero, te amo y estoy, a través de memes. Yo creo que ahí viene otro punto muy importante, Rafa, entender que no es nuestra responsabilidad cambiar quién es la otra persona, sino solo lo que nosotros mismos podemos cambiar. ¿Por qué? Porque si yo quiero y toda la vida he peleado por tener un papá que me abrace, que me dé besos, pero mi papá lo único que sabe es dar chistes y a mí me molestan esos chistes y yo quiero que cambie, voy a vivir en frustración todos los días porque nunca voy a tener ese papá. Entonces, desde la aceptación de saber también que las otras personas tienen la decisión de cambiar y de no, también me quito un peso de encima y una responsabilidad de encima de decir nunca voy a tener esto, sino que los empiezo a amar desde lo que sí son, desde lo que sí tienen, y yo también empiezo a entender que cada persona tiene una forma diferente de amar y de ver las cosas. Hay una frase muy vacilona que mucha gente dice, es que usted nunca ha estado en mis zapatos, entonces usted no entiende lo que yo estoy pasando. Claramente no, todos tenemos historias de vidas diferentes, aquí no es minimizar lo que la otra persona pasó, no es decirle, eso no es nada, lo vamos a superar, es entender, como decía Carla ahora, de dónde venimos, aceptar lo que sí somos para poder empezar a trabajar desde ahí. Vean, hay un saludito a Marlene Flores, qué bueno que estés por acá. A Dinora, felicidades a mi hijo Jonathan y a todos, muchísimas gracias. Y este comentario, Marielos. Buen día, tengo una hija que por cosas de la vida me exige darle una profesión que no está a mi alcance y me dice esta frase, maldita pobreza en la que vivo, siempre ha querido todo fácil. Yo quisiera, bueno, y este es un tema muy viral a partir de la creatividad de algunas personas de ciencias de la salud, pero vean, yo voy a contar rápidamente. Yo vengo de una familia. Mi madre tiene un divorcio, hay un abandono paterno, ¿verdad?, durante muchos años, y vivíamos a expensas de mi abuelo que vivía de media manzana de café. Ok, yo para ir a la universidad apareció José Mata, que hasta el día de hoy le tengo mucho agradecimiento. Nos íbamos a Senada a las 2 de la mañana porque él tenía una verdulería. De las 7 de la mañana ya estábamos de nuevo en la verdulería, había que acomodar todo esto, ¿verdad? Y yo me iba a la 1, 2 de la tarde a descansar un ratito y así me iba a la universidad. Después trabajé en construcción, hice jardines y hasta vendía periódicos y algunos otros enseres. Y me hubiera gustado que fuera más fácil, por supuesto que me hubiera gustado que sea más fácil. Y un día apareció por ahí don Bene, que era un agente de los salesianos, y me dio la oportunidad de ser el asistente del asistente que asistía a alguien en el colegio. Nunca se me olvidará, ganaba 11,000 colones al mes, pero él me dijo, no te voy a dar plata, te voy a ayudar a pagar la universidad. Wow. Y ahí yo dije, respiré, y yo me sentía millonario. A ver, si no podés, hay que hacerlo, ¿verdad? No digo, o sea, ustedes a veces hasta ganas me dan de llorar porque... Sí, a veces o sacaba las copias o almorzaba, no podía hacer las dos cosas, pero hay momentos en la vida para ponerle y ya. Al final es trabajar con los recursos que tengamos. Qué lindo sería que todo fuera más fácil y que a los 18 años todo te lo paguen y ya tengas el carro, ya tengas todo, ya tengas la universidad lista, pero la realidad es que no siempre es así. Entonces, cuando nos enfocamos en lo que me faltó, en la familia que nací, en el barrio en el que crecí, en lo que no me dieron, estoy perdiendo toda la oportunidad de poder llegar y decir, ok, con lo que sí tengo, ¿qué voy a hacer? O voy a seguir llorando el resto de mi vida por lo que me tocó. Creo que es una posición de víctima donde al final se te pasan los años, los días y empezás a culpar al resto cuando realmente podías tomar acción ahorita. Y a veces nos enfocamos en lo que nos hace falta y no en lo mucho que sí tenemos, ¿verdad? Y en este caso ya tengo la oportunidad de elegir una universidad que se pueda ir adecuando a un plan de estudios, a un plan económico, financiero. Hay opciones.
pero lo que sí tengo es la oportunidad ya de elegir, gracias a todo lo que mi mamá hizo por mí en el colegio, a la oportunidad de haber estudiado. Eso es concentrarse en lo que sí tengo y no en lo que me hace falta. Vean, yo recuerdo un caso de la vida real. Ella es madre soltera. Ella no era ni técnico ni profesional, tenía un trabajo relativamente formal y le dijo a la hija: vea, yo no puedo pagarle eso, pero dicen que si uno habla inglés consigue buen trabajo, te voy a pagar un curso de inglés. Al año y medio, 2 años, la chiquilla esta ya estaba trabajando y las dos se ordenaron, y la chiquilla trabajó como 3 o 4 años, ahorraron casi todo lo que ella ganó y con eso empezó a pagar su carrera en medicina y hoy es doctora. Qué chiva. Yo creo que, o sea, no hay un no, o sea, no, nada es imposible. O sea, creo que, como lo hemos dicho ahorita, del momento es empezar a trabajar con lo que tenemos. Y también el ejercicio de la gratitud entra aquí, ¿verdad? En todo este proceso, el agradecer aún lo que nos falta, porque eso te construye como personas, te da herramientas. Yo vengo de una familia donde mi papá es agricultor y él decidió que mi mamá no iba a trabajar y hasta la fecha nunca nos ha faltado nada. Y quizás no vivimos en un espacio de lujo o no tenemos lujos que usted compara que otras personas tienen, pero tenemos lo suficiente para vivir, y creo que eso es un ejercicio que tenés que verlo desde la otra cara, desde, mira, probablemente lo que yo tengo otra persona no lo tiene. Entonces, de ahí yo puedo empezar a construir más. Es una decisión de todos los días, definitivamente, porque creo que como seres humanos la avaricia y no hay un límite nunca, o sea, siempre queremos más y siempre buscamos más, y a veces entre más cosas queremos y más cosas buscamos, más vacíos nos sentimos. Sí, y entra en juego toda esta comparación, ¿verdad? Ella con tal edad o él con tal edad y ya ha logrado esto y a mí todavía me falta, claro, porque es que a ella le ayudaron los papás, claro, y entonces otra vez, ¿verdad? Caigo en ese rol de víctima. Y al final no me va a servir de nada, porque si quejarse me va a llevar a mis metas, entonces me quejo hasta lograrlo, pero estoy perdiendo el tiempo. Cuando me encanta eso que vos decís, Meli, de la gratitud, porque si lo veo desde el agradecimiento, entonces no me voy a enfocar desde la carencia, y si no me enfoco desde la carencia, entonces acciono ya, o sea, o le pongo o voy a seguir en un estado de víctima el resto de mi vida. Sí, cuando nos comparamos, y esa es una palabra clave, pierdo definitivamente, porque no estoy siendo objetivo y estoy viendo solamente una situación superficial y no el trasfondo real de con quién me estoy comparando o de la situación que estoy comparando, y al final eso es desmeritar tu historia. Y como siempre se los menciono, la historia de cada una de nosotras y de nosotros es nuestro mayor tesoro. Solo depende de nosotros convertirlo en esto que nos hace crecer y que además agradecemos con el tiempo, saber que vinimos de allá bajo esa situación, sin el papá o sin la mamá o sin el dinero, pero hoy puedo decir que gracias a eso estoy haciendo lo que yo quiero con mi vida. Si vos tenés la oportunidad de agradecerlo y verlo desde esa manera, tu situación puede tornar diferente y encontrar ese sentido que a lo mejor estás buscando. Así que, Marielos, no es su culpa los recursos económicos. Yo no me quiero poner de ejemplo, pero la verdad a mí me llena. Yo recuerdo una mamá muy fuerte, pero que yo creo que gestó. Tengo un hermano ingeniero mecánico con maestría, a propósito, una microbióloga que le va muy bien, pues un psicólogo, una orientadora, una maestra en educación especial, y hubo que ponerle y levantarse y ver qué se hace. Nos dice Solemena, excelente tema, pienso que hay que ser creativos, y esa es una palabra, creativos y agradecidos con lo que se tiene, y en verdad se sale adelante. Rosy nos dice: buenos días, muchas gracias, bendiciones, importante el tema de hoy, y un saludito a Carmen Torres. Recuerden, FIDECR en Facebook, desde ahí es donde leemos tus comentarios. Yo creo que sí tenemos derecho a la lamentación, un poquitito. Y mira, y el que diga que no tiene envidia, ¿por qué no? Porque todos la hemos sentido. Ahora, los 4 que estamos acá, tenemos muy buenos apellidos, pero hemos sido herederos de la fortuna de poder trabajar, ¿verdad? Y ponerle, esa fue nuestra herencia. Que me lo diga a mí. ¿Verdad? Semejante apellido. ¿Verdad? Sí, Villafranca.
pero Potente. ni la villa, solo una franca actitud para la vida. Entonces, yo sé, o sea, yo creo que si cualquiera de nosotros nos dijeran, ¿te gustaría repetir la historia en términos de agotamiento? Para nada. ¿Te reprochas la historia? Tampoco. Mira, al final se vivió lo que se vivió. Hay gente que va al mar y disfruta, no sé, estar a la orilla del mar ahí. Hay gente que va a un río, no, bueno, y hay gente que puede ir bueno, casi digo una marca, a un hotel de lujo. Al final va a depender de nuestra capacidad de disfrute. Y decime si cuando las cosas son más complejas o cuesta más alcanzarlas, cuando vos llegas a esa meta, te sabe tan bien porque fue con tus recursos, con tu dinero, con tu tiempo, con tu mentalidad que lo lograste, y tal vez pudo haber sido más fácil, y qué fácil en terminar ese camino, pero llegar a ese punto final y decir, uy, me voy a dar una palmadita en la espalda porque lo hice, ok, ahora qué sigue. Y en el camino de conocerme, ¿verdad? Cómo soy yo en pensamientos de carencia, cómo soy yo en pensamientos de triunfo, qué me digo y demás. Conocemos gente también que nos va dando la mano. Entonces, tal vez no tenemos una familia multimillonaria o con muchos recursos o a nivel emocional la mejor, pero sí vamos conociendo gente que nos da la mano y que nos hace poder avanzar al siguiente escalón. Y eso también es súper enriquecedor en el camino de la sanación, ¿no? Y es que a veces la gente se queda en el, uy, no lo voy a hacer porque es demasiado complicado, es demasiado difícil, o no tengo los recursos, o no puedo, etcétera. Y lo que dice Paulette es, o sea, doy fe y confirmo, cuando usted empieza a hacer lo que puede con lo que tiene, ángeles en su camino van apareciendo, la situación se va acomodando, las personas van llegando, y cuando usted se da cuenta, pasaron 10 años y usted dice, no sé cómo lo logré, pero lo logré. Pero yo sí sé cómo. Vean, yo creo, si lo ponemos, no sé cuál es la cita bíblica, hay una cita que dice, no dejes que la gracia caiga en saco roto. Porque los que están acá, ¿cómo llegó a Carla? Porque la descubrí en TikTok. ¿Cómo llegó Paulette? Porque un día vi un artículo de un blog, lástima que ya no está activo, que se llamaba Cada pieza por separado. Muy bonito. ¿Cómo llegó Meli? Por referencia de Gil. Uno piensa, por ejemplo, en Gil. Hace 2 años, uno todo timidillo. Esta semana, no sé, ha estado en 5 o 6 medios de comunicación. Es que las oportunidades van a llegar. La gente te va a empujar. ¿Cómo pasó todo lo que pasó en mi vida? Porque yo escribí un articulillo para la iglesia de Atillo, donde mi primo era párroco, y ahí iba a misa Mauren Salguero, la tía, y ella leía los artículos, y así llegué a Monumental, y de en adelante ha pasado todo lo que ha pasado en mi vida. Wow. O sea, las oportunidades sí llegan, pero las queremos maduras, y no, hay que hacer que madure, y a veces no va a madurar, hay que buscar otra fruta. Y yo creo que también llegan en el momento en el que nos incomodamos y salimos de lo que siempre hemos creído que es la zona de confort. Porque en el momento en el que usted rompe esa barrera de decir es que es todo lo que sé y todo lo que he aprendido y empieza a probar la creatividad, cosas nuevas, tu entorno empieza a crecer. Porque definitivamente si yo me quedo en la queja o me revictimizo una y otra vez mis traumas, mis problemas, es que yo no voy a poder superar esto, me voy a quedar en ese círculo y nunca voy a crecer o explorar nuevas cosas. Yo creo que la vida también a uno a veces le sonríe, le quita cosas porque definitivamente necesita que uno crezca 100% y que en el camino estas cosas no siempre van a ser buenas, no siempre van a ser positivas, pero de una u otra forma al final te van a ayudar. A veces creo que también tenemos una idea errónea de que nos fijamos metas y decimos, ok, cumplimos esta, ¿ahora qué sigue? A veces no sigue nada, a veces sigue disfrutar de lo que usted trabajó y la cosecha que está teniendo en este momento. Y es porque cuando vas alcanzando esa cosecha te vas fortaleciendo en autoestima, porque estás confiando en que sí sos capaz, en que lo lograste, en que pudiste, y eso va directamente a tu amor propio y eso hace que vos vayas cobrando seguridad. Carla, creo que te atravesé el caballo hace un momento porque estabas diciendo algo muy bonito. Y después de 10 años, te das cuenta cómo lo hiciste. Bueno, porque aprovechaste las oportunidades, pero detrás de eso, ¿qué hubo? Mucha determinación. Disciplina, compromiso. Si ustedes ven, Carla a veces publica a las 4 de la mañana haciendo su devocional, creando contenido, haciendo cosas.
una publicación de Sofi Polet a las 5 de la mañana en el gimnasio. Melissa es crossfitera, bueno, yo uso una caminadora, eso es lo que hago yo, ¿verdad? Pero lo que quiero plantear es, trabajemos, y después de mucho tiempo llega la cosecha. Sí, totalmente, es importante. Y mantenerte enfocada y enfocado en lo que vos querés y no en lo que está haciendo la persona de lado, porque a veces cuando vemos, no, es que esa persona tiene, y voy a hablar del podcast, cuando yo inicié el podcast en el 2021-22, yo decía, no, porque yo quiero hacerlo, pero no tengo un estudio, no tengo una cámara, ¿verdad? Como estas que están acá, que le ven a uno hasta las arrugas, me dijo Jonathan un día de estos. Y no tengo el micrófono y no tengo toda esa herramienta. Y yo dije, bueno, si yo me espero a tener eso, no sé cuándo va a llegar. Y afortunadamente YouTube todo lo tiene. Entonces, ¿qué hice yo? Dije, no, voy a meterme a ver qué necesito para hacer un podcast, qué necesito tener como de urgencia. Y fui y compré un micrófono que no es tampoco el micrófono, ¿verdad? Pero funciona, que todavía lo uso 3 años después. Y ya tengo toda la información acá. Ahora nada más dejo que pueda salir. Y ha sido un podcast bastante escuchado y estoy muy orgullosa de eso porque desde el primer paso hasta hoy ha sido a punta de YouTube. O sea, yo es la que he ido haciéndolo. Y eso, no se imaginan lo lindo que yo siento y el agradecimiento que tengo cuando a mí me dicen mis alumnas o pacientes, es que gracias a este episodio yo hoy me siento así y así. Y ahí es donde vos ves qué importante es solo arriesgarte a hacerlo con lo que lo tenés en ese momento, porque el resultado puede ser maravilloso. Yo creo que la clave en esta historia y en muchas es ser perseverante. A mí a veces la gente me dice, es que usted tiene X cantidad de seguidores, yo como tengo 600, y yo, bueno, hable delante de 600 personas, a ver si no es, ¿verdad? No es intimidante. Entonces, independientemente de la cantidad de seguidores o de la cantidad de personas que escuchen tus proyectos o tus sueños y todo lo que tenés por compartir, si son 2, 15 o 2,000 o 50,000, hacelo por ellos, porque al final, si vos estás trabajando, por ejemplo, en un proyecto como el tuyo y tal vez al principio te podías haber dicho como, ¿para qué si nadie lo escucha? Y es que hay que seguir y seguir creando y ser más creativa y ponerle y ver dónde están los huequitos, ¿verdad? Y qué necesita el público y qué necesito yo y dónde tengo que aprender y quiénes son las personas que me van a ayudar en este proceso, que ya han recorrido ese camino y donde yo puedo ir a acudir a un consejo. A partir de ahí, entonces empezás a alimentarte y puedes ver avances, ¿no? A propósito de este tema, nos vamos a ir un momentito a nuestra sección Sin Nudos Mentales con una muy bella cápsula que tiene mucho fondo con nuestro tema de hoy. Prácticas sanas para sobrevivir al sufrimiento del doctor Gilbert Carazo. Ya venimos. Prácticas sanas para sobrevivir, para atravesar el sufrimiento. En primer lugar, hay que aceptarlo. Tenemos una idea incorrecta de que deberíamos vivir sin sufrimiento, sin dolor, y esto no es posible. En la vida hay momentos altos, hay momentos bajos, y a todos nos van a llegar. Entonces, en primera instancia es aceptarlo, es permitirlo, entender que yo soy parte de una humanidad que a veces sufre. Y eso implica no magnificarlo, pero tampoco ignorarlo, tampoco reprimirlo, sino que me permito vivirlo, y aceptarlo es que lo sufro, lo lloro, lo expreso conforme me voy sanando. Ahora, en segundo lugar, no solo aceptarlo, sino que no tengo que vivirlo a solas. Les diría que en segundo lugar nos dejemos acompañar por personas vitamina, o sea, personas que tienen empatía e interés en acompañarnos a través del dolor. Eso es muy importante. Y en tercer lugar, pues darle un sentido. Yo sé que es difícil cuando la estamos pasando mal, pero darle sentido al sufrimiento es entender cómo lo que está pasando me está fortaleciendo, me está haciendo crecer y me va a permitir ver cosas que antes no veía y no vivía como una mejor versión de mí mismo, y eso es darle sentido al sufrimiento. En Sin Límites, recordad que tu comentario es fundamental. FIDECR en Facebook para que nos hagas llegar tu comentario. Un saludito también a Katia Arguedas, gracias por estar con nosotros, a Amparo también. Y nos dice Mabel, muy bendecido día, les bendiga, Dios les bendiga por tan excelentes charlas. De hecho, estoy siguiendo los podcasts del doctor Rafael Ramos y me están ayudando mucho. Y también seguí en Spotify. Bueno, creo que está en otras plataformas. No, solo en Spotify.
Crear tu mejor versión CR es un muy buen podcast. Cuando hablábamos de esto, vean, en algún momento, pues yo tengo a alguien que sí me ayuda un poquitito en estas cosas y me dicen, Rafa, estamos de número 3 en la región centroamericana en el en Apple Podcast. Qué bonito, o sea, por supuesto que me encantó y eso le llena a uno el pecho de alegría, pero el siguiente episodio se grabó igual, se subió en la misma frecuencia y todos los jueves hay un episodio. O sea, qué bonito el reconocimiento, pero yo creo que si vos querés cambiar tu historia tiene que haber pasión con dos claves, convicción y planificación, porque la pasión desordenada pues, no sirve de nada, y la pasión sin convicción es pura llamarada de tusa, ¿verdad? Eso es como echarle alcohol o ahí al fuego y sí, hace un llamarón, pero no queda. Pasión, convicción y planificación son las claves, aunque tengamos un enemigo que diga aquí, no se puede. Yo creo que yo a eso le agregaría disciplina y constancia también. Los edificios no se construyen en un día. ¿Cuánto tardó en construirse el Estadio Nacional? Entonces también a veces es bajarle una rayita a esas expectativas que nosotros mismos nos ponemos, porque dentro de esas expectativas muchas veces viene el autosabotaje, porque nos pusimos... No sé si Carla en algún momento cuando creó su podcast dijo, va a ser súper famoso en 2 momentos, súper rápido va a crecer. No es realista, es mentira, y en el medio de todo esto va a crearse demasiada frustración, porque a veces queremos también las cosas ya y los cambios ya. O sea, a veces queremos pasar de el negro al blanco en 2 segundos y sin sufrir y sin trabajar y sin absolutamente nada. Entonces, los cambios requieren tiempo. Hay un concepto muy bonito, Carla, y es que en medio de todo esto, aparte de pasión, convicción, disciplina, orden y progresividad, guárdate ante todo lealtad a vos mismo. Porque cuando nosotros no somos leales, los vientos lo hacen uno para todo lado, pero no soltamos la base. Y por eso a mí me encanta hablar de propósito, porque es lo que te va a mantener enfocada y lo que te va a hacer levantarte cada día por ir a cumplir ese propósito, porque aunque la disciplina, estoy completamente de acuerdo, es súper necesaria, lo cierto es que hay días que uno dice, uy no, o sea, hoy no puedo, pero si tengo convicción de mi propósito, sé muy bien hacia dónde voy, y es lo que hace que, además del cortisol, que lo que nos levanta en la mañana, ese propósito también te acompañe. Y hay otra palabra clave que usa muchísimo la coach Paulette Villafranca de los herederos del estudio, ¿verdad? Es la intención. Y es muy importante ser intencionales, pero en la lógica de la que hemos hablado mucho estos días, bueno, al menos yo, del cuarto acuerdo de Miguel Ruiz, haz siempre lo mejor posible, pero dentro de tus posibilidades. Ser intencional con el sí y ser intencional con el no. Porque en nuestro proceso de crear, de sanar, de cambiar, vamos a tener que decir muchas veces no, porque ya no se alinea a la versión que queremos ser ahorita. Y muchas veces por ese miedo a perder a cierto grupo de personas o pertenecer a algo que siempre hemos pertenecido, nos da miedo decir ese no, y ese no nos aleja más bien de lo que realmente queremos. Entonces creo que hay que ser intencional a con quien le digo que sí, acepto, vamos a trabajar juntos, a quien le digo esto ya no va conmigo. Un saludito a Olga Mayela, a Jenny Monestel, a Anabel Mora, a Leila, muchísimas gracias Leila Mora, y Ana Lorena nos dice, muy cierto, es terrible cómo se pierde el tiempo buscando culpables. Yo siempre vi para adelante. Éramos 15 hijos y me encantó esto. Y todos éramos luchones. Es totalmente cierto. Mi mamá tiene una historia de valientes. Mi mamá tiene lupus y sobre el tiempo han sido muchas cirugías, muchos procesos. Y yo creo que parte como de las enseñanzas que siempre nos ha dado es que todos los días hay un propósito para levantarse. Sin importar el dolor, sin importar las circunstancias, sin importar que no estudié, no terminé la carrera, siempre hay un propósito más allá, y yo creo que es como una de las lecciones que uno guarda y va muy de la mano con lo que hablamos, ¿verdad? El tomarle un sentido a la vida diferente, que tu enfermedad, que tus dificultades, que tu discapacidad no definan quién vas a ser, es muy importante. Cuando Paulette y yo empezamos el club de libros fue muy vacilón porque empezó como broma, como de empecemos a leer, y yo creo que con el tiempo nos hemos dado cuenta el impacto que cada reunión tiene en las personas, y que a veces nosotras mismas decimos, ¿se irá a conectar gente?
Y Paulette siempre ha dicho una frase muy vacilona: por las 5 que sean, por las 6 que sean, lo vamos a hacer porque no sabemos el impacto que eso va a tener en las demás personas. Y es totalmente cierto. Es bien bonito cuando le pones una intención, ¿verdad? Como la intención que le hemos puesto a este proyecto Mel y yo, sin saber hasta dónde iba a llegar y cómo la gente realmente se conecta entre sí. Y creo que eso lo podemos llevar también a nuestra vida. O sea, al final del día nosotros dejamos un impacto en cada persona que conocemos. O sea, en ustedes han dejado en mí, yo he dejado en Rafa, los chicos, los camarógrafos también, o sea, Jonah, Jeremy, y no nos damos cuenta del impacto que generamos en las otras personas porque vivimos en automático, pero cuando lo hacemos otra vez desde la intención, ¿verdad?, de quiero ser mi mejor versión para mí y para esas otras personas, entonces la vida cambia y vamos dejando huellas y no cicatrices. Cuando se trata de cambiar una historia, también, Carla, la visión es que tengamos algo muy claro: sos un ser humano, ¿verdad? No somos inteligencia artificial que siempre tiene la respuesta correcta. Entonces, en este camino de crecimiento personal, donde vas a abrazar la paz, la serenidad, la confianza, la dicha y el gozo, te vas a frustrar, obstinar y autosabotear. Porque así es la vida, pero no significa que estés mal, solo estás siendo humano. Es parte de, ¿verdad? Y yo creo que hay que respetar las emociones que vienen a decirte es hora de descansar, o por dónde vas necesitas replanteártelo, o esta persona está haciendo una carga emocional para vos, te genera tristeza, enojo. Quiero escuchar esas emociones porque vienen a decirme algo importante, un mensaje. En vez de luchar contra esas emociones o simplemente omitirlas y hacer como que no estoy sintiendo eso, más bien date chance de escucharlas y de entender qué vienen a decirte, porque ahí hay un mensaje importante. No ignorarlas, transitarlas y entender, ¿verdad? Y a veces eso es doloroso. Un saludito, perdón, a Andrea Aguilar, a Miguel, de algo que sé que qué tema más importante cuando uno decide buscar ayuda y sanar. Ven, y yo creo que esta es otra clave, porque yo siento que nosotros no podemos como estar... a ver, sí, hay que sanar, estoy de acuerdo, y no podemos ir ahí de forma precipitada, pero también hay que sanar caminando, también hay que sanar actuando, hay que sanar funcionando, porque se nos puede pasar la vida. Es que no es necesario quedarme ahí congelada mientras sano, porque se me va pasando la vida, sino que en ese proceso de caminar, de andar, de trotar, voy a ir sanando y voy a ir conectando con personas, voy a ir descubriendo una nueva versión de Paulette, de Meli, de Carlita y demás, y eso es lo que me va a ir haciendo, siendo como más sabia, ¿no? Y viene con los años, y viene la madurez, pero también es porque me mantengo en movimiento, ojalá que físico, ya saben, y por supuesto que movimiento mental. Aquí hay una clave importante, cuando una mujer dice, es que, ¿cómo me voy a dar a mí si ahora soy mamá? Y ese me parece un gran tema, Carla. Bueno, cuando uno está en un proceso de maternidad es una nueva etapa y es un autodescubrimiento, porque todo llega a replantearse en la vida. Todo lo que para vos antes era tal vez lo más importante, cuando te convertís en madre es donde vos decís, bueno, tengo que reacomodar mis prioridades, y la vida cambia, y esa es una verdad, pero no quiere decir que implique que yo individualmente, la mujer que soy y mis sueños tengan que esfumarse o tengan que quedarse en el olvido. Todo lo contrario. De hecho, esa personita que estás criando se convierte muchas veces en esa motivación y en ese motor para con mucho más fuerza retomar en el momento ideal o el momento que necesites hacerlo todo lo que para vos era importante, porque te lo mereces y porque es parte de equilibrar, diría nuestra amiga Stephanie Vilches, tu maternidad con tu parte de mujer. Mabel nos dice, no siempre estamos bien y no pasa nada, al menos en lo personal yo me estoy permitiendo vivir mi duelo por la partida de mi madre, y unos días estoy bien, otros días lloro y trato día a día de ser mi mejor versión. Yo creo que lo que decíamos ahora, darles espacios a las emociones es súper importante, y es lo que nos ayuda a movernos de un punto hacia otro punto. Entender que a veces, si no me siento bien, ¿por qué voy a forzar a sentirme bien? A veces es válido
siempre es válido llorar si tengo ganas de llorar. Si estoy feliz, compartirlo con otros. Lo importante aquí a veces también es no cerrarnos en el hecho de yo tengo que cambiar solo, porque a veces también estas personitas que en el camino nos van topando y nos van ayudando a crecer, nos pueden dar un buen consejo tal vez para ver las cosas desde otra forma, nos pueden dar un empujón para seguir caminando aun cuando a veces es difícil y no queremos hacerlo. El ser vulnerables es una palabra muy bonita que a veces asociamos con debilidad, y yo creo que la vulnerabilidad más bien es lo que nos hace crecer desde adentro, entender a las otras personas, ver el mundo de otra forma, abrazarnos. Yo creo que a veces nosotros ocupamos personas que se acomoden como almohadas, donde te sientas cómodo, donde puedas descansar y poder seguir. Paulette, ¿tu mensaje final? Mi mensaje final es básicamente: a veces crees que ya lo había superado, a veces crees que ya no te dolía y de un momento a otro te das cuenta que estás llorando por eso y que te sigue doliendo, y que lo que creías que ya eras fuerte con eso y que ya no te sentías vulnerable, te sigue doliendo y pueden pasar muchos años. Básicamente acordate que sanar no es lineal y que el proceso es diferente para todas, y que en ese proceso tenés que ser paciente, noble, pero sobre todo muchísimo, así con muchísimo, muchísimo respeto y amor hacia vos, que sos el ser humano que te va a acompañar el resto de tu vida. Pueden buscar a Paulette en Instagram como Paulette Villafranca y contactarla al 6292-9226. 6292-9226. Carla Sánchez, muchísimas gracias. Gracias, Rafita. Y recordá que a veces sí es más sencillo responsabilizar al otro de tu dolor, pero el otro no es pues, precisamente quien te va a sanar. Y eso es algo que te corresponde únicamente a vos. Todas sus redes como Crear tu Mejor Versión CR, las de Carla Sánchez. Meli, muchas gracias. A ustedes, acordarse que es su elección hacia dónde caminamos, que tu pasado no define quién sos y que puedes crear una mejor versión todos los días. Y Melissa Madrigal _psicología. En Instagram. ¿Y tu número? 8753-5576. Y a la doctora Sánchez y a mí nos pueden localizar en el 2290-1383 o en el WhatsApp 8881-1304. Antes de irnos, recordar la invitación que te tengo. El 17 de marzo a las 6 de la tarde, domingo 17 de marzo, 6 de la tarde, en el Auditorio Nacional Museo de los Niños, junto a un gran colega que viene desde Monterrey, México, para estar con nosotros en Costa Rica, vamos a tener una conferencia preciosa. Hablemos de amor sin enredos. Hablemos de prácticas sanas en el amor. Va a ser una conferencia y un conversatorio. ¿Qué tienes que hacer para poder reservar tu espacio desde ya? Estamos a un mes. Podés entrar a la boletería del teatro, Auditorio Nacional Museo de los Niños, www.boleteria.museocr.org, o muy sencillo, puedes enviar la palabra conferencia al 6040-1841, 6040-1841, y te ayudan a reservar directamente tus entradas y te las pasan a WhatsApp. Es entrada general 12.500, ahí lo tenemos en pantalla. Hablemos de amor sin enredos con Roberto Rocha, que es un gran profesional. Véanlo en las redes y dense cuenta de quién va a estar con nosotros acá y tengamos la oportunidad de compartir. Y además estará con nosotros como moderadora de la conferencia y el conversatorio también Paulette Villafranca con nosotros en el auditorio 6040-1841. Por lo demás, agradecerte Meli, Carlita, Poli, muchas gracias y nos encontramos la próxima semana. Nos vamos a nuestra sección Vuela Alto. Oiga, qué bonito para cerrar nuestro tema. No todas las tormentas llegan a perturbar tu vida, de la coach Paulette Villafranca. Nos encontramos la próxima semana. No todas las tormentas llegan a perturbar tu vida. Hay unas que llegan a darte las mejores lecciones de madurez, de sabiduría, y aunque se sientan incómodas en esos momentos, te aseguro que cuando ya las aguas bajen y se calmen, vas a aprender las mejores lecciones. Abraza esas tormentas que hoy no te gustan, transitalas, y vas a ver cómo en un tiempo más vas a ser más sabio.
sin límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos.